Mi suegra insiste en invitar a la ex de mi esposo a todas las reuniones familiares para demostrar que eligió mal. Todo explota cuando él toma una decisión drástica en su cumpleaños. Para contexto, tengo 29 años y estoy casada con mi esposo de 30 desde hace 3 años. Llevamos juntos un total de 6 años, y aunque nuestra relación siempre ha sido fuerte, ha habido una gran sombra sobre nosotros desde el inicio, su madre. Mi suegra nunca me ha aceptado del todo, pero lo que hace que esto sea aún más incómodo es que ella es obsesionada con la ex de mi esposo. No lo digo de manera exagerada, es un hecho. Desde el día en que él y yo nos comprometimos, ella ha insistido en invitar a su ex a todas las reuniones familiares. Si me preguntan, no tengo absolutamente nada contra ella, pero es obvio que mi suegra no la trae a estos eventos por pura cortesía. Es como si quisiera probar un punto, como si necesitara que yo supiera, constantemente, que hubo otra mujer antes de mí y que, en su opinión, ella era la elección correcta. Al principio, no me afectaba tanto, pero con el tiempo se ha vuelto una tortura psicológica. La conocí oficialmente en una cena de Navidad, cuando mi esposo y yo apenas llevábamos unos meses juntos. Me sorprendió verla ahí, pero pensé que quizás aún tenían una relación amistosa. Me mantuve educada, pero desde el primer momento, ella dejó claro que yo era una intrusa. Hizo comentarios sobre cómo mi suegra siempre había dicho que sería su nuera y, qué sorpresa, que mi esposo hubiera tomado un camino distinto. Mi esposo notó el ambiente incómodo e intentó distraerme, pero su madre y su ex parecían tener un pacto silencioso. Cada reunión familiar debía ser una especie de batalla mental en la que yo tenía que soportar sus comentarios pasivo-agresivos. La ex hablaba de anécdotas que ella y mi esposo compartían como si yo no estuviera ahí, y mi suegra las alentaba a recordar buenos tiempos. Intenté no darle importancia. No soy de las que hacen dramas por cosas pequeñas, y al final del día, mi esposo me escogió a mí, no a ella. Sin embargo, con el paso del tiempo, la situación solo empeoró. Cada cumpleaños, cada día de acción de gracias, cada Navidad, ella estaba ahí. Siempre con el mismo discurso, las mismas miradas y las mismas indirectas. Y cada vez, mi suegra se aseguraba de remarcar lo hermosa, inteligente y perfecta que era. Hubo incluso una ocasión en la que sacó álbumes de fotos familiares en medio de la cena y comenzó a mostrarme imágenes de ellos juntos en vacaciones familiares. Mi esposo, al ver cómo me afectaba esto, intentó hablar con su madre varias veces, pero ella siempre se hacía la víctima, diciendo que simplemente seguía siendo amiga de la ex y que no veía por qué eso me afectaba. Lo peor es que su familia también minimizaba la situación, diciendo que yo estaba exagerando. Pero la gota que derramó el vaso ocurrió recientemente, en el cumpleaños de mi suegra. Una sorpresa tan absurda que dejó a toda la familia en completo silencio y provocó que mi esposo tomara una decisión que nadie esperaba. El cumpleaños de mi suegra siempre ha sido un evento familiar grande. Es del tipo de persona que necesita ser el centro de atención y hace todo lo posible para que su día sea especial. Mi esposo y yo ya habíamos decidido que asistiríamos solo por un par de horas, porque sinceramente, después de años de soportar la misma situación, ambos estábamos agotados. Pero lo que no sabíamos era que este año, ella tenía planeado un espectáculo aún más ridículo que todo lo anterior. Desde que llegamos, noté que había una vibra extraña en la casa. No sé cómo explicarlo, pero sentía que algo estaba fuera de lugar. Mi suegra estaba demasiado sonriente, como si estuviera esperando ansiosamente a que algo pasara. Y entonces, ahí estaba ella, la ex de mi esposo, vestida como si estuviera en una gala de premiación. Ya no me sorprendía verla en estos eventos, pero había algo diferente en su actitud. Estaba demasiado confiada, demasiado cómoda. Parecía que estaba esperando algo, como si supiera algo que yo no. Durante la primera parte de la cena, todo transcurrió con la misma incomodidad de siempre. La ex de mi esposo se sentó estratégicamente frente a nosotros y cada vez que podía, sacaba un tema relacionado con su pasado juntos. Como cuando fueron a un viaje en la universidad, cuando mi esposo le regaló su primer collar caro o cuando sus padres ya los consideraban familia. Mi esposo estaba notablemente tenso. No respondía a ninguna de sus insinuaciones y solo me miraba de vez en cuando como diciendo, no caigas en esto. Pero la bomba explotó cuando llegó el momento del pastel. Mi suegra se levantó con una gran sonrisa y pidió la atención de todos. 2 pasteles fueron traídos a la mesa. Uno, obviamente, era el de su cumpleaños. Pero el otro tenía un mensaje que nos dejó a todos en shock. ¡Feliz casi aniversario, chicos! La ex de mi esposo fue la primera en reaccionar. Se levantó, tomó el micrófono que alguien, probablemente mi suegra, había dejado en la mesa, y empezó a hablar como si esto fuera un maldito reality show. Hoy hace exactamente 10 años, en este mismo día, él me dio un anillo de promesa. Y entonces, sacó el anillo de su bolso y lo levantó como si fuera una reliquia sagrada. Mi esposo se puso rígido. Yo, no podía creer lo que estaba viendo. Así que pensé que sería bonito recordarlo, continuó ella, con una sonrisita falsa. Después de todo, los momentos importantes deben ser celebrados, ¿no? Hubo un silencio sepulcral.
La familia, que hasta ese momento había actuado como si esto fuera normal, finalmente parecía incómoda. Algunos de sus primos incluso se miraban entre sí, sin saber qué hacer. Pero lo peor estaba por venir. Mi suegra aplaudió. Aplaudió. Como si esto fuera lo más lindo del mundo. Oh, cariño, esto es tan hermoso. No puedo creer que haya pasado tanto tiempo. Tantos recuerdos, dijo, con una emoción real en su voz. Y entonces, como si ya no pudiera ser más ridículo, mi suegra tomó un cuchillo, cortó un pedazo del pastel y se lo ofreció primero a la ex de mi esposo antes que a él mismo. Este es un día especial para ustedes, así que quiero que cortemos este pastel juntos, dijo, ignorando completamente mi existencia. Ahí fue cuando mi esposo perdió la paciencia. Se levantó tan rápido que la silla hizo un ruido fuerte contra el suelo. Todo el mundo lo miró, pero él ya no estaba en modo diplomático. ¿Qué carajo está pasando aquí?, soltó, con una rabia que jamás le había visto. Mi suegra intentó calmarlo, pero él no la dejó hablar. Se desquitó con años de frustración acumulada. ¿En serio? ¿Hicieron todo esto para qué? ¿Para burlarse de mi esposa? ¿Para hacerme quedar como un idiota?, dijo, señalando a su madre y a su ex con una mezcla de asco y furia. No puedo creer que estés tan obsesionada con mi relación pasada que prefieras humillar a la persona que amo antes de aceptar que no estoy con ella. Mi suegra intentó defenderse, pero mi esposo no la dejó. No más. Estoy harto de esto. No quiero verte nunca más. No quiero volver a hablar contigo. Si prefieres vivir en el pasado, hazlo sola. Silencio total. Mi suegra lo miraba como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. No esperaba que su hijo tomara una decisión tan drástica. Entonces, él tomó mi mano y me dijo: «Nos vamos». Y sin esperar más, salimos de ahí mientras mi suegra y su ex nos miraban en estado de shock. Salimos de la casa sin mirar atrás. Mi esposo estaba respirando fuerte, su mandíbula tensa, y aunque yo quería decir algo, no supe cómo. Era la primera vez en años que lo veía realmente furioso. No molesto, no incómodo, sino con una rabia pura y contenida que parecía estar al borde de estallar. Nos subimos al auto y él arrancó sin decir una sola palabra. Durante los primeros minutos de camino, el silencio era denso. Yo no quería ser la primera en hablar porque sabía que estaba procesando todo lo que acababa de pasar. Cuando finalmente lo hizo, su voz era baja pero cargada de frustración. No puedo creer que mi propia madre haya hecho eso. Yo tampoco. Lo planeó. Todo. El pastel, el discurso, hasta la maldita presencia de ella ahí. Sabía que esto me iba a molestar, sabía que esto te iba a lastimar, y aún así lo hizo. Lo dejé desahogarse. Había contenido esto por años, tratando de ser el hijo comprensivo, el esposo que me protegía sin que pareciera que exageraba, pero ahora ya no tenía sentido guardarse nada. ¿Sabes qué es lo peor? Que yo la dejé hacer esto. Yo permití que esto llegara hasta aquí. Ese comentario me hizo levantar la vista. ¿Cómo puedes decir eso? Porque es la verdad, respondió, con un tono seco. Durante años la dejé manipularme, usar la excusa del solo somos amigas para justificar que trajera a mi ex a cada evento. ¿Por qué? Porque no quería pelear con ella, porque no quería cortar la relación. Pero ya no puedo más. Respiró profundo, y cuando volvió a hablar, su tono era más decidido. No quiero que tengamos más contacto con ella. Yo lo miré, asegurándome de que hablaba en serio. ¿Estás seguro? Completamente. Mi esposo, el hombre que había pasado años justificando el comportamiento de su madre, finalmente estaba listo para cortar la relación. Esa noche, cuando llegamos a casa, bloqueó su número. Bloqueó a su ex, a su madre y a cualquier pariente que pudiera intentar mediar o convencerlo de cambiar de opinión. Yo estaba en shock. Esto era grande, muy grande. Sabía que su familia no se iba a quedar de brazos cruzados. Y no me equivoqué. A la mañana siguiente, desperté con 27 llamadas perdidas de un número desconocido. Revisé los mensajes y vi que su tía me había escrito: «Deja de manipular a mi sobrino. Eres una arpía que le ha lavado el cerebro». Luego otro mensaje, de su prima: «No puedo creer que estés separando a una madre de su hijo. ¿Qué clase de mujer hace eso?». Y finalmente, uno de su madre. Un mensaje largo, lleno de dramatismo, diciendo que yo había destruido a su familia y que mi esposo me dejaría tarde o temprano porque nunca podría reemplazar a su verdadera alma gemela. Lo leí en silencio, pero cuando mi esposo despertó y vio mi cara, lo supo de inmediato. «¿Qué pasó?». Le pasé el teléfono. Cuando terminó de leer, soltó una risa sin humor. «No saben cuándo rendirse, ¿verdad?». Sin dudarlo, bloqueó cada uno de esos números también. Pero la guerra no había terminado, porque lo que hizo su madre después fue tan bajo, tan desesperado, que terminó de confirmar que tomar distancia de ella era la mejor decisión de nuestras vidas. Pensamos que todo se calmaría después de bloquear a su familia, pero estábamos muy equivocados. Al día siguiente, mi esposo recibió un correo electrónico de su madre. No un mensaje normal, no un intento de disculpa, sino una carta llena de manipulación y veneno disfrazado de preocupación.
Hijo, sé que estás confundido y que esta mujer te ha apartado de tu familia, pero en el fondo de tu corazón, sabes que siempre he querido lo mejor para ti. Te crié, te cuidé, te di todo, y ahora, sin ninguna razón, me has dado la espalda. Solo quiero hablar contigo. Escúchame, por favor. No hagas algo de lo que te arrepentirás. Mi esposo leyó el correo en voz alta y, al terminar, cerró la laptop con un golpe seco. ¿De verdad cree que esto va a funcionar?, dijo con incredulidad. No respondí, porque sabíamos que su madre no se iba a rendir tan fácilmente, y efectivamente, 2 días después, hizo algo que jamás imaginamos. Era una mañana tranquila. Yo estaba preparando café mientras mi esposo se alistaba para salir al trabajo. Todo parecía normal, hasta que tocaron la puerta. Al abrir, vi a una mujer de traje formal, con una expresión seria. «Usted es, mi nombre». «Sí, ¿quién es usted?» «Soy abogada. Estoy aquí en representación de su suegra». Me congelé. «¿Disculpe?» La mujer sacó un sobre de su bolso y me lo entregó. Su suegra ha solicitado una orden de mediación familiar. Básicamente, quiere que usted y su esposo asistan a una sesión obligatoria para tratar de reconciliarse. Mi esposo llegó en ese momento, y al ver la escena, su rostro se tornó rojo de ira. ¿Me estás diciendo que mi madre nos está obligando legalmente a hablar con ella? La abogada se aclaró la garganta. No es exactamente legalmente obligatorio, pero, si ustedes no asisten, ella podría usarlo en su contra en el futuro. Mi esposo explotó. Esto es ridículo. La abogada solo asintió. Solo hago mi trabajo. Después de que se fue, nos sentamos en el sofá, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Mi esposo se pasó las manos por el cabello, frustrado. Ha perdido completamente la cabeza. Yo aún estaba en shock. No podemos simplemente ignorar esto. No, pero tampoco vamos a caer en su juego, respondió él, con firmeza. Si cree que nos va a obligar a hablar con ella con tácticas legales, está muy equivocada. Y en ese momento, decidimos tomar cartas en el asunto de verdad. Esa misma tarde, mi esposo contrató a un abogado y le explicó toda la situación. Le mostró los mensajes, las llamadas, la manipulación, incluso el show del cumpleaños. La respuesta del abogado fue clara. Si ella continúa con este acoso, podemos presentar una orden de restricción. Mi esposo no lo pensó 2 veces. Hagámoslo. Su madre quería jugar sucio. Pues nosotros también estábamos listos para terminar con esta locura de una vez por todas. El simple hecho de que tuviéramos que considerar una orden de restricción contra su propia madre era algo que jamás imaginamos. Pero aquí estábamos, en una oficina de abogados, preparando todo para proteger nuestra paz mental. Cuando el abogado nos explicó los pasos a seguir, nos dejó claro que teníamos suficiente evidencia de acoso y manipulación para presentar el caso ante un juez. Mi esposo estaba decidido. Ya no era solo por mí, era por su propia salud mental. No quiero vivir así, me dijo en el camino de regreso. No quiero que esta mujer siga controlando nuestra vida. Y así, con todo preparado, presentamos la solicitud de orden de restricción. Pero su madre no se iba a quedar de brazos cruzados. 3 días después, mientras trabajaba desde casa, escuché el timbre sonar. Pensé que era una entrega o algo inofensivo, pero cuando miré por la mirilla de la puerta, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Era ella. Mi suegra estaba en la puerta de nuestra casa. Mi corazón se aceleró. No podía creer la audacia que tenía después de todo lo que había hecho. Sé que estás ahí, mi nombre, dijo con voz fuerte. Solo quiero hablar. Ignoré su presencia y me alejé de la puerta. No le debía ninguna respuesta. Pero ella no se fue. ¿Así que ahora ni siquiera puedes enfrentarme? ¿De verdad eres tan débil? Su voz sonaba cada vez más agresiva. ¿Sabes qué? No me importa. Solo quiero que mi hijo me escuche. Sacó su teléfono y comenzó a llamarlo justo ahí, en la entrada de nuestra casa. Mi esposo estaba en el trabajo, pero cuando vi su nombre en mi celular supe que él también estaba recibiendo las llamadas. Cuando finalmente contestó, la conversación fue breve. Mamá, aléjate de mi casa. No puedes hacerme esto. Soy tu madre. Fuiste mi madre. Ahora solo eres una persona que no respeta mis límites. Ella gritó algo más, pero mi esposo ya había colgado. Minutos después, sonó mi teléfono. Era él. Llama a la policía. No lo dudé. Denuncié su presencia fuera de nuestra casa como acoso, y cuando la patrulla llegó, ella aún estaba ahí, de pie frente a la puerta, como si esperara que mágicamente la dejáramos entrar. Cuando los oficiales le pidieron que se retirara, ella armó un espectáculo. Gritó que la estábamos tratando como a una extraña, que yo había manipulado a su hijo, que todo esto era culpa mía. Pero al final, la obligaron a irse. Ese fue el último clavo en el ataúd. El abogado nos llamó unas horas después con la mejor noticia. El juez había aprobado la orden de restricción. Mi suegra oficialmente tenía prohibido acercarse a nosotros. Pero lo que no sabíamos es que ella y su ex tendrían un último truco bajo la manga, uno que nos dejaría completamente en shock.
Pensamos que con la orden de restricción finalmente tendríamos paz. Que después de todo lo que había hecho, mi suegra se daría cuenta de que ya no tenía poder sobre nosotros y nos dejaría en paz. Pero no. Porque ella y la ex de mi esposo aún no habían terminado. Una semana después del incidente en nuestra casa, mi esposo y yo estábamos disfrutando nuestra primera noche tranquila en mucho tiempo. Nos habíamos pedido comida para llevar, estábamos viendo una serie, y por primera vez en semanas, sentíamos que todo esto finalmente estaba quedando atrás. Hasta que recibí un mensaje de un número desconocido. Dile a tu esposo que me llame ahora. Es urgente. Mi corazón se detuvo por un segundo. ¿Quién es?, preguntó mi esposo, viendo mi cara. No respondí. Solo copié el número en el buscador de WhatsApp para ver si tenía foto de perfil. Y ahí estaba. Era la ex de mi esposo. Se me revolvió el estómago. ¿Ahora qué querían? ¿Qué podían estar planeando? Mi esposo suspiró, ya cansado de todo esto. Bloqueala. Y eso hice. Pensé que con eso se acabaría. Pero no teníamos ni idea de lo que estaba por venir. Al día siguiente, mi esposo recibió un correo de su jefe. En el asunto solo decía: ¿podemos hablar? No tenía idea de qué podía ser, así que llamó de inmediato. Lo que su jefe le dijo nos dejó en shock. Alguien hizo una denuncia en recursos humanos contra ti. ¿Qué?, respondió mi esposo, completamente confundido. ¿Quién? No puedo decirte los detalles hasta que te reúnes con nosotros, pero es un tema serio. Fuimos a la oficina de inmediato. Lo que nos mostraron nos dejó completamente paralizados. Era una carta firmada por la ex de mi esposo, diciendo que él la había acosado durante años. He tratado de ser fuerte, pero ya no puedo más. Después de nuestra relación, él nunca dejó de perseguirme. Me mandaba mensajes, me seguía a lugares, me hacía sentir insegura en mi propio entorno. Su esposa incluso se unió a esto, haciendo comentarios para intimidarme cada vez que me veía. Por mucho tiempo, he tratado de no decir nada, pero ya no puedo seguir en silencio. Me dieron ganas de reír y vomitar al mismo tiempo. Era la cosa más absurda que había leído en mi vida. Mi esposo la había estado evitando durante años. Era ella la que nos acosaba, no al revés. Pero el problema es que las acusaciones así se toman muy en serio en las empresas. El jefe de mi esposo le explicó que, debido a la naturaleza de la denuncia, tenían que hacer una investigación interna y que, mientras tanto, lo suspenderían sin goce de sueldo. Esta mujer y su madre no solo querían molestarnos, querían destruirnos. Mi esposo estaba tan furioso que temí que golpeara la mesa. Pero se contuvo. Respiró profundo y dijo: voy a demandarla por difamación. Cuando salimos de la oficina de su jefe, mi esposo estaba hirviendo de rabia. No dijo nada en el camino de regreso. Solo se quedó mirando por la ventana, con las manos apretadas en puños, respirando profundo como si tratara de contener una explosión interna. Pero yo sabía que dentro de él, algo había cambiado. Esta vez no era solo enojo. Era determinación. Cuando llegamos a casa, lo primero que hizo fue llamar a nuestro abogado. Voy a demandarla. A ella y a mi madre. Nuestro abogado nos aseguró que teníamos un caso sólido. No solo teníamos años de mensajes y pruebas de acoso, sino que la ex de mi esposo había cometido un grave error al hacer una denuncia falsa por acoso. Si demostramos que está mintiendo, nos dijo el abogado, podríamos demandarla por difamación y daño moral. Y eso hicimos. Presentamos una contrademanda. Pero lo que no esperábamos era lo que ocurriría al día siguiente. Mi esposo aún estaba suspendido en el trabajo, esperando que la investigación aclarara todo. Yo había pedido un día libre porque, sinceramente, no podía concentrarme en nada con todo este caos. Estábamos en casa cuando el timbre sonó de nuevo. Mi esposo y yo nos miramos. No abras. Fui a la ventana para ver quién era. Mi suegra. Con su ex de la mano. Llevaban bolsas de plástico, y un bebé en brazos. Mi corazón se detuvo. Mi esposo se acercó y, al verlas, su rostro se tornó pálido. No. Pero antes de que pudiéramos reaccionar, mi suegra alzó la voz desde afuera. «Abran la puerta. Ya no pueden ignorarnos más». No nos movimos. No íbamos a darle el gusto. Pero entonces, su ex gritó algo que nos dejó en shock. «Es tu hijo, y ya es hora de que lo reconozcas». Mi esposo retrocedió un paso, como si le hubieran dado un golpe en el pecho. «¿Qué carajo acabas de decir?», murmuró. Yo me quedé congelada. ¿Estaba diciendo que mi esposo tenía un hijo con ella? La ex sonrió con suficiencia, como si hubiera ganado. Es tuyo. Siempre lo ha sido. Mi esposo soltó una carcajada seca y sin humor. ¿En serio? ¿Esa es su nueva estrategia? Pero mi suegra se veía demasiado confiada. Hijo, es momento de que hagas lo correcto. Y entonces, sacó unos papeles de su bolso. Una solicitud de prueba de paternidad. Mi esposo los tomó y los rompió en pedazos frente a su cara. No voy a jugar sus juegos. La ex de mi esposo fingió estar herida, pero se le notaba en los ojos que esto era solo otro de sus trucos sucios. Podemos hacerlo por la vía legal.
Mi esposo la miró con tanto desprecio que sentí escalofríos. Entonces hazlo, porque cuando los resultados salgan negativos, te voy a demandar con cada centavo que tengo. Mi suegra se puso histérica. Estás destruyendo tu propia familia. Pero mi esposo solo sonrió. Ustedes no son mi familia. Y sin decir nada más, cerró la puerta en sus caras. Ese fue el último clavo en el ataúd. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. A pesar de que mi esposo había dejado en claro que no iba a caer en el juego de su madre ni en las mentiras de su ex, la duda estaba ahí. No porque creyera que el bebé era suyo, sino porque esto significaba que ellas estaban dispuestas a hacer cualquier cosa con tal de arruinarnos. Pero entonces, nuestro abogado nos llamó con noticias que cambiaron todo. Nos pidió que fuéramos a su oficina de inmediato. Cuando llegamos, nos estaba esperando con una expresión que mezclaba sorpresa y rabia contenida. Necesitan ver esto. Nos entregó una carpeta con documentos que había conseguido investigando la denuncia falsa de acoso que la ex de mi esposo había hecho contra él en su trabajo. Pero lo que encontramos dentro no tenía nada que ver con esa denuncia. Era un registro de la solicitud de paternidad que ellas mismas habían presentado hacía meses, para otro hombre. Ellas ya habían intentado que otra persona se hiciera responsable del bebé antes de venir a nosotros. Mi esposo agarró los papeles y los leyó una y otra vez, asegurándose de que estaba entendiendo bien. ¿Me estás diciendo que ellas intentaron esto con alguien más primero? Nuestro abogado asintió. Y no solo eso. El tipo en cuestión ya se hizo la prueba de ADN y el bebé tampoco es suyo. Mi esposo dejó escapar una carcajada sarcástica. No podía creer lo bajo que habían caído. Así que básicamente están buscando a quien endosarle la paternidad, ¿no? El abogado asintió. Es un intento desesperado. Con esta información, teníamos todas las pruebas necesarias para hundirlas legalmente. Mi esposo inmediatamente presentó una contrademanda por difamación, acoso y daños emocionales, no solo contra su ex, sino también contra su propia madre por haber sido cómplice de todo. Los siguientes meses fueron una batalla legal intensa. La ex de mi esposo se derrumbó completamente cuando se enfrentó a las pruebas. Terminó confesando que su madre había sido la que la convenció de intentarlo con mi esposo después de que el primer intento falló. Pero lo mejor fue que, cuando la corte rechazó la demanda de paternidad, la justicia finalmente se puso de nuestro lado. No solo no tienes derecho a intentar reclamar nada de él, le dijo el juez a la ex, sino que ahora enfrentarás consecuencias legales por tus mentiras. La ex terminó con antecedentes por denuncia falsa y tuvo que pagar una fuerte multa. Pero la verdadera cereza del pastel fue mi suegra. Intentó defenderse, pero todo el mundo vio quién era realmente. Toda la familia se enteró de lo que hizo y le dieron la espalda. Su reputación quedó totalmente destruida. Su propio esposo la dejó, diciendo que ya no podía tolerar su comportamiento. Y mi esposo nunca volvió a hablarle. Después de todo lo que pasó, finalmente nos mudamos a otra ciudad. Queríamos dejar atrás todo el veneno de su familia y empezar de cero. Hoy, estamos en paz. No más suegra tóxica. No más ex manipuladora. Solo nosotros.